En esta práctica hablaremos de los circuitos con resistencia en serie y en paralelo, como también de la corriente, la resistencia y el voltaje. Además que nuestro propósito es aplicar nuestros conocimientos sobre los circuitos con resistencia en la vida cotidiana y entender mucho mejor cómo funcionan las resistencias y sus diferentes variedades. Los resistores se usan para introducir una resistencia a un circuito y que así no se dañe la bombilla u otro componente. Se usa la letra I para identificar la corriente y se usa la letra V para el voltaje y la R para la resistencia, y cuando tienes dos o más resistores en el mismo circuito se usa una RE para la suma de todas esas resistencias. Gracias con la información proporcionada por mis compañeros, haremos en la simulación que nos dio el profesor un circuito mixto, que es la combinación del circuito paralelo y el circuito en serie. Comenzaríamos poniendo una batería como lo muestra aquí, que es le pusimos 28 volts. Luego el cableado seguiría por toda esta zona hasta llegar al primer resistor en serie, que es de 4 ohms. Luego seguiría la energía ahora pasando por los dos resistores en paralelo, en donde se divide la energía por los dos lados. En este hay 4 ohms y también en el segundo. Después de eso seguirán y se juntarán los electrones por esta zona de aquí, por este cableado, y seguirían por el cuarto resistor de 2 ohms, y después por el último resistor también en serie, estos dos últimos en serie, y este sería de 6 ohms, y al final ya pasaría por la batería y seguiría el mismo circuito desde donde lo empezamos. Ahora vamos a revisar los amperes, y que serían de 2 amperes. Por ejemplo, aquí cambiaría de 2 amperes a 1 amper, y esto es porque se dividió en paralelo. Como ya lo había dicho anteriormente, la energía se dividió entre los dos cableados en paralelo, entre los dos resistores en paralelo, y si sumamos el amper de aquí con el amper de acá, nos daría, con este amper de aquí, nos daría los 2 amperes, que serían de todo lo demás del cableado, los 2 amperes de todo el circuito. Aquí también, en todos lados, menos aquí, que aquí es donde se divide en dos para luego volver a unir. Y ahora mi compañero nos dirá cómo dimos con el resultado de 2 amperes. Bueno, para cálculos y procedimientos, tenemos R3 y R4, lo que nos llevaría a multiplicar 4 por 4 y eso dividirlo entre 4 más 4, lo que nos daría un total de 2 ohmios. R1, R2 y R5. Lo sumamos las resistencias, que vendría siendo 6 más 2 más 4, lo que nos daría un total de 12 ohmios. La resistencia total sería la suma de esos 12 ohmios más los 2 ohmios de las resistencias, lo que daría un total de 14 ohmios. La intensidad de la corriente sería, tenemos que la fórmula es voltios sobre resistencia. Entonces, 28 voltios sobre 14 ohmios nos da un igual a 12 amperes.